Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Raciel García, formo parte de los maestros de Escuela de Formación Cristiana. En esta noche me acompaña también el hermano Marcos León en los controles. Y bueno, como siempre, pues vamos a iniciar el tema de esta noche, ¿verdad? Que es, continuamos con la introducción al Nuevo Testamento, pero como siempre, bueno, pues vamos a iniciar con una oración. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche que nos permites poder compartir tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, que aun cuando no soy digno, Señor, de compartirla, tú lo permites por tu gracia infinita. Asimismo, Padre, como siempre, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Te ruego también, Señor, que me use, Señor, con poder, con autoridad, pero también con humildad delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a ver lo que es la epístola de los Efesios y bueno, los temas, los puntos que vamos a tratar en esta epístola, pues va desde lo que es la parte de lectores, ¿verdad? En esta parte de esta introducción, lo que es la autenticidad obviamente de la epístola, la teoría de Goodspeed, el bosquejo del contenido y también las características de esta epístola. Bueno, en primer lugar, el título a los Efesios no es parte en sí de la carta misma. Se recordará que Pablo tenía como costumbre colocar el destino de sus epístolas inmediatamente después de especificar que él era el escritor. Pero al ir circulando las epístolas entre las iglesias fueron adquiriendo los títulos que de alguna manera se designaban y se distinguían unas de otras. En el caso de la carta de los Efesios, la mayoría de los manuscritos tienen las palabras, entre comillas, en Éfeso, ¿no? Como lugar de residencia de los santos a quienes es dirigida esta carta. Pero existen tres importantes líneas de evidencia que tienden a neutralizar de alguna manera este carácter cuantitativo del testimonio. En primer lugar, los manuscritos más importantes carecen de la palabra en cuestión. En segundo lugar, el testimonio patrístico sugiere que las dos palabras no estaban en el texto durante el periodo más antiguo. Ahora, por otro lado, hay algunos teólogos, como Tertuliano, que acusaba en este caso a Marción de cambiar el título, ¿no? Literalmente decía, nada digno que aquí respecto a otra epístola que tenemos con el encabezamiento a los Efesios, pero que para los herejes es hacia los laodicenses, ¿no? Según la verdadera creencia de la iglesia, opinamos que esta epístola fue enviada a los Efesios, no hacia los laodicenses, ¿no? Pero Marción dice tenía que falsificar, dice a Tertuliano, su título, ¿no? Deseando no mostrándolo a como bueno, si realmente fuera un investigador muy inteligente, ¿no? Ahora, debemos notar que si Tertuliano hubiese podido indicar la existencia de las palabras, sí, en Efeso, en el texto de la epístola no se hubiese visto obligado precisamente a formular este tipo de argumentación, ¿no? Sino que lo haya hecho lleva naturalmente a la conclusión de que en su texto obviamente carecía de estas palabras. Ahora, además, cuando Orígenes comentó sobre las palabras iniciales de la epístola, llegó a la conclusión, bueno, de que Pablo le estaba escribiendo a los santos que están, ¿no? Entonces, esto indica claramente que no encontró un complemento a estas palabras, entre comillas, que están, ¿no? Entonces, en Efesios también encontramos la expresión a los santos que están y preguntamos, a menos que la frase, entre comillas, que termina como que están, sea redundante, ¿no? De tal forma, pues, que para nuestro propósito, lo importante es que el comentario de Orígenes indica la ausencia de la palabra en Efeso. Más tarde, también otro teólogo llamado Basilio nota que las palabras fueron omitidas por sus predecesores, teniendo probablemente en mente, obviamente en este caso al teólogo Orígenes como uno de ellos, ¿no? También él dejó el testimonio de que las palabras en cuestión no se hallaban en los demás o en los antiguos manuscritos. Ahora, el tercer punto es que hay algunas cosas en Efesios que son difíciles de poder concordar con la idea de que Pablo está escribiendo a una iglesia que le era bien conocida, de hecho, ¿no? Una iglesia que él mismo había fundado y que él mismo había cultivado, ¿no? Entonces, él escribe dando gracias y orando por sus lectores desde el momento en que oyó de su fe y de su amor, ¿no? Vemos en Efesios capítulo 1, versículo 15, ¿no?
Ahora, la pregunta que si al caso, ¿no? Acerca de la dispensación de la gracia de Dios que le ha sido dada, Efesios capítulo 3, versículo 2, a juzgar por la formulación de la pregunta, no echa dudas definitivas sobre lo que se había escuchado en ese momento. Ahora, debe añadirse también que a toda esta ausencia de la referencia de las labores del apóstol en Efeso, donde tuvo precisamente un largo ministerio. Todos estos factores han llevado a muchas conclusiones, ¿no? De que Efesios pudo haber sido escrita como una carta encíclica dirigida a iglesias relacionadas geográficamente, en este caso con Efeso. Hay quienes han identificado la carta hacia los laodicenses, como se menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 16, una posición que es posible, pero que se mueve bajo la desventaja de que los colosenses serían entonces llamados a leer una carta de contenido muy similar a la que ellos mismos habían recibido, ¿no? Entonces, es posible que haya dejado un espacio en blanco para la dirección que debía ser llenada a medida en que las copias de las cartas eran llevadas a las diferentes iglesias. Esto también presenta problemas, ya que no se ha preservado el nombre de ninguna otra iglesia en ninguno de los manuscritos del libro, ¿no? Entonces la situación lleva a concordar con el libro de Romanos, que carece también en algunos manuscritos las palabras que indiquen su destino, ¿no? Insinuando de esta manera que un uso posiblemente más amplio que el de la iglesia de Romanos, ¿sí? Es decir, el nombre era para diferentes iglesias. Ahora, si se mantiene la idea de una carta circular, entonces se debería tener en mente una referencia más amplia que la de las iglesias del Valle del Lico, ¿no? Ya que el carácter general de la epístola concuerda mejor con la posición de que estaba dirigida a todas las iglesias de Asia, ¿no? Hechos capítulo 19, versículo 10. Bueno, eso es precisamente lo dirigido a los lectores. Ahora, la parte de la autenticidad. La evidencia de su aceptación por parte de la iglesia primitiva como procedente de Pablo es extensa y es indisputable. Ignacio y Policarpo la utilizaron, y quizá aún Clemente de Roma, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano también lo asignaron a Pablo, ¿no? Estamos hablando precisamente de la autenticidad de esta epístola. Ahora, tiene asimismo un lugar seguro en los cánones de lo que es Marción y de lo que es Muratori, ¿no? Entonces, el debate respecto a la autenticidad se centra sobre todo en el contenido de la epístola, ¿no? Pero bueno, antes de poder examinar eso, de las bases sobre las que se ha negado su origen paulino, vale la pena observar que a menos que las mismas sean realmente apremiantes, la fuerza del testimonio externo debe ser suficiente como para inclinar la balanza hacia favor de Pablo, ¿sí? Es evidente que el nombre de Pablo aparece en la epístola no solamente una vez, sino dos veces, Efesios capítulo 1, versículo 1 y Efesios capítulo 3, versículo 1, y que él hace referencia a sí mismo en otros lugares también, como es especialmente lo que es en Efesios capítulo 3, versículos del 2 al 8, ¿no? Pero esto es utilizado en su contra por la crítica negativa, ya que se alega que Pablo no haría gala de su humildad como lo hace precisamente como escritor en el capítulo 3, versículo 8, ¿sí? Parece también razonable que el escritor, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que era judío, ¿no? El lenguaje en capítulo 2, versículo 3, lo muestra de manera decisiva, ya que nada de lo que aquí se dice es imposible para un judío que se haya hecho cristiano, ¿no? A medida que avanzaba la era apostólica, los compañeros más cercanos de Pablo eran cada vez más gentiles que judíos. De ahí que la identidad judía del escritor deba tenerse en cuenta por aquellos que atribuyen la carta a su admirador, en este caso de Pablo, y lo colocan hacia fines del primer siglo. Otro teólogo llamado Baur rechazó a Efesios principalmente porque refleja un gnosticismo, ¿no? Que floreció por ahí del siglo II, bastante después del tiempo de Pablo. Entonces él Baur destacó el uso de una famosa palabra clave gnóstica y la presentación que el autor hace de la unión entre Cristo y la Iglesia como una conjunción, según el patrón gnóstico que se acostumbraba a aparecer cuando se relacionaban varios conceptos, ¿no?
Ahora, también hay las consideraciones para el día de hoy son diferentes, son más de vocabulario, ¿no? Por ejemplo, según el teólogo Moffat, Efesios contiene 38 palabras que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y que aun cuando ocurren en el Nuevo Testamento no aparecen en los otros escritos paulinos. Entonces, de esta forma se considera que esto constituye un porcentaje bastante alto de novedad para un libro relativamente breve, ¿no? Entonces, el problema realmente gira alrededor de la estimación que se haga del efecto que el tema puede tener sobre la dicción principalmente. Por ejemplo, hay 5 o 6 palabras que ocurren aquí y que son peculiares de este libro y que comienzan con la preposición of, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién puede dudar que en estos términos fueran demandados por la necesidad de expresar la unión entre Cristo y su pueblo y la unión entre los componentes del pueblo mismo, ¿no? Que Pablo era afecto al uso de palabras compuestas que usaban esta preposición, es algo que se ve tanto en Romanos como en Colosenses. Otro punto importante, precisamente hablando de lo que hoy realmente se refuta, es acerca del estilo, ¿no? Parece que Erasmo fue el primero en hacer un comentario respecto a las características. Las oraciones tienden a ser largas y pesadas, las preguntas están casi totalmente ausentes, algunos detalles estilísticos pueden ser notados aquí, aparecen ejemplos de las palabras que se usan en forma verbal y nominal en estrecha conjunción. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 4, hay una tendencia hacia una notable redundancia en la redacción que está ilustrada en el hecho de que hay términos con algunos sinónimos son unidos, por ejemplo, extranjeros y neadvenidizos, Efesios capítulo 2, versículo 19. Entonces, en varias ocasiones se usan de alguna manera genitivos en un sentido pleonástico, es decir, por ejemplo, el poder de su fuerza, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 19. Otro de los teólogos, por ejemplo, Ernst Percy, ha hecho una concienzuda investigación precisamente de este tema, ¿no? De la parte de los estilos, y ha descubierto que el sobrepeso de la sintaxis ocurre mayormente en las situaciones principalmente litúrgicas, ¿no? Como aquellas expresadas en la alabanza y en la oración. Entonces, de tal forma que este teólogo llega a la conclusión de cuando se le da la debida consideración a este hecho, la paternidad paulina ya no se vería amenazada por consideraciones principalmente estilísticas, ¿no? De hecho, los rasgos de Efesios que ocasionan problemas son observables hasta cierto punto en las cartas reconocidas como paulinas. Otro teólogo llamado Cadbury coloca la cuestión del estilo en un foco bien claro a través de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más probable, dice él, que un imitador de Pablo compuso en el primer siglo un escrito que concuerde en un 90, ¿sí? 5%, o que el estilo de Pablo, o que Pablo mismo escribió una carta que difiere en un 5 o 10% de su estilo habitual, ¿no? Otro también de los puntos que aquí hay que resaltar es el uso de los colosenses. La objeción es hecha no tanto que el autor use a colosenses como al modo en que la usaba, sino la misma palabra es usada a veces con un significado diferente, ¿no? Se afirma, por ejemplo, en tanto que en Colosenses capítulo 2, versículo 10, Cristo definido como cabeza, ¿no? Es colocado sobre los poderes cósmicos. En Efesios se puede ver que es sobre la iglesia, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 15 y Efesios capítulo 5, versículo 23. Como respuesta se puede decir que el carácter universal de Cristo como cabeza queda afirmado en Efesios capítulo 1, versículo 22, sin mención de los poderes cósmicos, ¿no? Es decir, cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Y que en Colosenses Cristo es presentado tanto como cabeza de la iglesia, capítulo 1, versículo 18, como de los poderes cósmicos. Así que ambos énfasis se encuentran presentes en ambas epístolas. Por otra parte, se supone que en Colosenses la reconciliación es un acto de Dios a través de Cristo para atraer a los hombres a sí mismo, mientras que en la parte de Efesios es un hecho de Cristo por el cual el judío y el gentil son hechos uno en él. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 16. De hecho, el pasaje de Efesios incluye el énfasis de Colosenses, ya que la reconciliación es tanto para con Dios como entre ambos grupos. En Colosenses, la plenitud está en Cristo, mientras que en Efesios
es la iglesia la que está llamada en su plenitud. Este cambio de aplicación está perfectamente de acuerdo con el singular enseñanza de Efesios respecto a la naturaleza de la iglesia. Los poderes cósmicos son mencionados, pero el autor está menos preocupado por la relación de Cristo con ellos que con la iglesia. De un modo muy similar encontramos una aplicación modificada de la palabra misterio, ¿no? Colosenses capítulo 1 versículo 27 y Efesios capítulo 3 versículo 4. Este método de tratar los conceptos de Colosenses, si bien pareciera superficialmente causar problemas a la causa de la autenticidad, en realidad termina poniendo en aprietos a aquellos que niegan que la carta ha sido escrita por Pablo, puesto que es difícil imaginar a un admirador del apóstol apartándose tanto del uso de los términos que aparecen en Colosenses. Lo mejor que se puede hacer frente a este problema es suponer que por alguna razón el escritor no tenía a Colosenses ante sí, sino que se confiaba de impresiones creadas a través del uso de la epístola y que continuaba en su mente después de repetidas lecturas. Pero en tal caso, uno se queda con la curiosidad de saber por qué el escritor reprodujo el pasaje respecto a Tíquico, porque casi palabra por palabra, ¿no? Lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículo 7 al 8 y en Efesios capítulo 6 del 21 al 22, como sugiriendo que realmente tenía el texto ante sí, ¿no? Ahora, es fácil concluir que Pablo mismo está utilizando algunos de los términos e ideas de Colosenses al escribir Efesios, que se ha introducido por alguien que hubiera falseado para poder explicar a Efesios, ¿no? Como también lo dice el teólogo Scott, algunas ideas están más desarrolladas en esta que en las otras epístolas, pero ellas son siempre las ideas de Pablo y es difícil entrever cómo alguien fuera de él podría haber extraído tanto sus implicaciones más profundas, ¿no? Los ejemplos que tenemos de la era posapostólica de falsificadores que se cobijaron bajo el nombre de Pablo están muy lejos de la calidad que ahí se ha logrado, ¿no? Si Pablo no escribió Efesios, la persona que lo escribió debió haber sido reconocida como un genio teológico, ¿no? Porque realmente, ¿quién pudo haber sido, no? El periodo posterior al de Pablo no se revela ningún hombre de tal estatura. Otro punto es las ideas que fueron precisamente post-paulinas, ¿no? El concepto de la Iglesia Universal aparece en Efesios, pero no en las cartas reconocidas de Pablo, incluyendo a Colosenses. Esta es una verdadera dificultad, no tanto desde el punto de vista de las dudas respecto a que Pablo pudiese haber usado la expresión en el concepto como tal, sino que él pudiese hacerla tan central en Efesios sin haber dicho nada en Colosenses. Si se tiene esto en cuenta, aquel que favorece a Pablo como autor consideraría conveniente poner un intervalo entre la misma y Colosenses. Sin embargo, todo este gran intervalo pareciera ser excluido en este caso en Efesios, capítulo 6, versículos 21 y 22, a la luz de Colosenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Además, el autor parece tener una actitud de veneración hacia los primeros líderes cristianos, lo que contrasta con el espíritu independiente del apóstol Pablo, ¿no? Leemos acerca de los santos apóstoles y profetas como recipientes de la revelación, ¿no? Efesios capítulo 3 y 5, al versículo 5, y que la iglesia está fundada sobre ellos, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 20. De ahí nos lleva a la pregunta de que, ¿no es esto un reflejo del cristianismo de segunda generación? Hay una línea tal de argumentación que parece derrotarse a sí mismo, puesto que aquellos que la sostienen suponen que el escritor de Efesios era un hombre capaz y de un devoto paulinista, ¿no? De ser así, él debería haber sabido a partir de las cartas de Pablo, especialmente del primer capítulo de Gálatas, que debería presentar a Pablo enfatizando su posición independiente como apóstol. Pero sin embargo, se supone que Pablo es el escritor y este reconocimiento de otros como poseedores de un rango apostólico no causa ningún problema, puesto que en Gálatas capítulo 1 versículo 17 y capítulo 2 versículo 8 y en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 7 al 11, sí, Pablo honra la posición y la contribución
de los otros apóstoles, ¿no? En lo que respecta al adjetivo de santos, ¿no? Efesios capítulo 3, versículo 5. De tal forma que no se necesita ser considerado como reflejar la mentalidad veneradora, ya que Pablo realmente otorgaba a todos los cristianos el estatus de santos, ¿no? La misma palabra. Sin embargo, algunos pueden opinar que el uso no es un paralelo estricto, ya que en el primer caso, el caso de que se dice de santos, cumple una función de adjetivo, mientras que en el segundo realmente es usado como un sustantivo. Otro problema es la ausencia de una escatología característicamente paulina, ¿no? El ardiente anhelo por el regreso de Cristo está ausente, ¿no? Hasta la muerte del Salvador queda subordinada a una presente exaltación, ¿no? Podemos verlo en Efesios capítulo 1, versículo 7, Efesios capítulo 2, versículo 3 y Efesios capítulo 5, versículo 25. Pareciera que el apóstol estaba tan lleno de pensamientos sobre el Señor resucitado y glorificado que en su ministerio en la tierra, ya sea una visión retrospectiva o una conexión con su futuro advenimiento, quedó realmente algo eclipsado. Ahora, uno puede opinar, por cierto, que Pablo trata simplemente de conclusiones más que de aspectos preliminares que se dan por sentados. Así como la exaltación del Salvador depende de su obra redentora, del mismo modo la reconciliación depende de su regreso y de la victoria que ha sido lograda sobre todos los poderes malignos. Vislumbres de este punto es la salvación pueden hallarse en 1 Corintios capítulo 15 versículo 24 y 28 y en Romanos capítulo 8 versículo 19 al 23. De modo que el énfasis en Efesios no está enteramente sin esa preparación, ya que la mente del apóstol estaba abierta a nuevas revelaciones y a meditaciones sobre las mismas. Así que el nuevo énfasis no debe ser considerado como indicador seguro de una mano precisamente ajena, ¿no? Se ha pensado que la referencia a la caída de la pared intermedia de la separación de la caída que unifica al judío y al gentil en la iglesia, Efesios capítulo 2, versículo 14, demanda que se le asigne a esta epístola una fecha posterior a la destrucción de Jerusalén. Esta no es una suposición necesaria, ya que Pablo podría haber estado pensando en la barrera del templo en forma simbólica. Ok, otro de los puntos en esta introducción de esta epístola está la teoría de Guspit, un teólogo que, aceptando la posición de que la epístola no fue escrita por Pablo, este erudito busca aportar una explicación para su composición. La publicación del libro de Hechos hacia fines del primer siglo aporta la clave, ¿no? La curiosidad surgió en la mente de al menos una persona respecto a si Pablo había escrito cartas a algunas de las iglesias que el libro de Hechos relacionaba con su obra misionera. La investigación pues tuvo sus frutos. El partido de estos centros con las copias de cartas de Pablo, presumiblemente 9 en total, y concibió la idea de hacerlas accesibles a todos los cristianos, publicándolas como un cuerpo, ¿no? Sí, la teoría alega que al ser las cartas documentos ocasionales, habían quedado sin uso desde que las iglesias individuales las recibían años atrás. Forzado a enfrentar el problema de que esta carta tiene una relación mucho más estrecha en Colosenses que con cualquiera de las otras cartas de Pablo, Guspit conjetura que el autor estaba mucho más familiarizado con ella que con las demás, habiendo sumido su mente en la misma poco tiempo antes de escribir a Efesios. A esta reconstrucción se le ha formulado ciertas objeciones también, porque Guspit supone sin fundamento alguno que las cartas de Pablo cayeron en desuso y que la tarea del apóstol se hubiese olvidado de no ser por la publicación del libro de Hechos, ¿no? Hay otro teólogo llamado Beer que hace el siguiente comentario. La colección de las cartas de Pablo no pueden hacerse depender de la influencia de Hechos, ¿no? La suposición de que la iglesia cristiana se olvidó completamente de Pablo durante una generación después de su muerte y de que solo la publicación de Hechos le salvó a él y a sus cartas al olvido, es realmente, está sacado de contexto. El teólogo Cadbury también tiene sus dudas respecto a una teoría de una causalidad literaria, ¿no? Por la cual tomamos los libros
que tenemos y tratamos de ordenarlos en una serie basada en causa y efecto, como si los libros fuesen precipitados más que otros libros que por factores realmente vitales presentes en el ambiente, ¿no? El hecho mismo de que el nombre de Pablo sea utilizado en Efesios por el supuesto autor, no solo una vez, sino dos veces, presume que este nombre tendría gran significado para los lectores. Esto no cuadra bien con la idea de que Pablo había sido virtualmente olvidado, ¿sí? Por otro lado, también el mismo teólogo Beard expresa dudas de que Efesios puede haber sido escrita con la alta calidad y confiado paulinismo que se exhibe solamente sobre la base de un conocimiento literario de la obra de Pablo. Una relación tal parece demasiado superficial como para explicar el espíritu y contenido del libro. Asimismo, la aseveración de Guspit de que todas las cartas de Pablo fueron utilizadas por el autor difícilmente encuentra apoyo si es que examinan los paralelos que él cita. Tampoco es válida la suposición de que en Colosenses solo está presente en Efesios en mayor proporción que las otras cartas. En realidad la situación es bastante diferente. En tanto que los materiales que están relacionados con Colosenses se destacan claramente aquellos que son supuestamente derivados de otras epístolas que no pueden ser reconocidas de alguna manera con cierta claridad. Dado que esta similaridad es aplicable solamente una palabra aquí o otra allá, a lo más una frase, entonces Beard asume una fuerte crítica al decir que casi la mayoría de sus palabras corresponden de un lenguaje que no indican una dependencia literaria ni en el menor de los grados, ¿no? Si Efesios fue escrita como carta introductoria, el excesivo uso de Colosenses se hace realmente bastante inexplicable, ¿no? Ahora, según la teoría de este teólogo Guspit, se hace necesario suponer que Efesios ocupaba el primer lugar en el cuerpo paulino que se conocía a fines del primer siglo y a principios del segundo. John Knox, ¿sí?, posteriormente trató de aportar el apoyo que esta posición era demandada, haciendo notar que la lista que Marción compaginó de las epístolas de Pablo, según informa Tertuliano, ¿no? Entonces siguió al menos en líneas generales el principio de ordenar a los libros según su extensión, con el más extenso al principio y el más breve al final. Este principio estaba alterado por la presencia de Gálatas a la cabeza de la lista, pero esto es fácil de comprender visto el carácter antijudaico de Gálatas en Marción, que deseaba destacar, que llegó a la conclusión de que Marción intercambió deliberadamente la posición de Gálatas y Efesios en el orden tradicional, de modo que puede suponerse que Efesios estaba en primer lugar durante el periodo previo a Marción. Pero esta conclusión es precaria. El orden de la carta de Pablo en otras listas, tales como el del Canon de Muratori, la de Tertuliano y la de Orígenes, ¿sí?, no siguen de modo alguno el principio de extensión decreciente. De ahí que no podamos suponer que el arreglo de Marción representa la práctica de la Iglesia antes de su tiempo. El bosquejo del contenido de esta epístola, ¿no? El saludo inicial en capítulo 1, versículo 1 y 2, lleva a una sostenida acción de gracia por las bendiciones espirituales en Cristo, capítulo 1, versículo 3 al 14. Estas evocan a su vez una oración por la comprensión espiritual de los electores, capítulo 1, versículos 15 al 23. Al tratar el estado espiritual de los redimidos, del apóstol describe su posición anterior de los redimidos en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, su presente posición de la gracia, capítulo 2, versículos 4 al 10 de Efesios, y su posición en la familia de Dios, compartida igualmente por creyentes judíos y gentiles, capítulo 2, versículos 11 al 22. Estos dos grupos son vistos como componentes del cuerpo de Cristo, ¿no? Capítulo 3, versículos del 1 al 3. Una segunda oración se centra en la necesidad de comprender el amor de Cristo, capítulo 3, versículo 14 al 21. Volviéndose luego a la práctica de la vida cristiana, la experiencia del apóstol describe el andar de los creyentes en la unidad del Espíritu y el goce de sus dones a la iglesia, capítulo 4, versículos del 1 al 16, en separación de la vieja vida y en conformidad con la nueva, capítulo 4, versículos 17 al 32, en amor, capítulo 5, del 1 al 2, en pureza, capítulo 5, versículo 3 al 14, y en la sabiduría, capítulo 5, versículos 15 al 17, y en esa gozosa acción de gracias, capítulo 5, versículos 18 al 20, y en una mutua sujeción, capítulo 5, del versículo 21 al 21,
Y capítulo 6, versículo 9. La lucha del cristiano es librada contra ejércitos indivisibles de maldad y demanda toda la armadura de Dios. Capítulo 6, versículos del 10 al 20. La conclusión tiene una palabra respecto al portador de la epístola, como también en oración y bendición. Capítulo 6, versículos 21 al 24. Bueno, esa es la parte del bosquejo del contenido. Ahora, la parte de las características también de esta epístola, ¿no? En primer lugar, de crucial importancia es la posición de la igualdad entre judío y gentil en el cuerpo de Cristo. También, asimismo, un corolario de esto es el énfasis general sobre la unidad en lo que tiene que ver con asuntos de la fe. Capítulo 4, versículos 3 al 6 de Efesios. Asimismo, también se presenta una considerable atención al propósito y la voluntad de Dios. También así lo que es la frase característica de Pablo en Cristo o su equivalente aparece aquí con más frecuencia de que en cualquier otra epístola, ¿no? 35 veces, por decirlo, ¿no? El desarrollo de la verdad doctrinal es interrumpido por las dos plegarias, una centrada en el conocimiento, capítulo 1, versículos 15 al 23, la otra en el amor, capítulo 3, versículos 14 al 21. Términos tales como la gracia, amor, santo, misterio y lo celestial se destacan en esta exposición. Se establece una marcada división entre las porciones doctrinales y prácticas de la carta, ¿no? También asimismo se dedica una extensa sección a las relaciones domésticas desde el punto de vista cristiano. Capítulo 5, versículo 22, perdón, capítulo 6, versículo 9. El conflicto también de los creyentes con poderes espirituales hostiles recibe especial atención. Capítulo 6, versículos 10 al 17. Bueno, hermanos, esta es la introducción precisamente a lo que es la epístola de Efesios. Y bueno, esperando que haya sido de bendición para sus vidas, pues seguiríamos el próximo sábado, ¿no? Gracias a Dios, pues bueno, hemos terminado esta parte de la epístola de los Efesios y como siempre, pues vamos a terminar con una oración. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche que nos hayas permitido poder compartir tu palabra, Padre. Te ruego, Señor, bendigas la vida de todas las personas, todos los hermanos, Padre, que hayan estado en este estudio. Asimismo, Padre, te ruego que me des la oportunidad nuevamente de poder volver a compartir tu palabra desde este lugar. Te damos gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.